comparte el Evangelio con fidelidad y perseverancia, sin importar la oposición. Vamos a abrir tu Biblia en 2 Corintios capítulo 5, versículos 11 al 13. Esta porción que te voy a leer la puedes encontrar en la traducción Nueva Biblia de las Américas. ¿Lista? Por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios somos manifiestos y espero que también seamos manifiestos en las conciencias de ustedes. No nos recomendamos otra vez a ustedes, sino que les damos la oportunidad de estar orgullosos de nosotros, para que tengan respuesta para los que se jactan de las apariencias y no del corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si estamos cuerdos es para ustedes. Vamos a orar. Mi Dios, gracias por esta gran oportunidad que nos das de poder compartir de tu palabra en esta porción. Gracias por la libertad que nos has dado al poder compartirla mediante el internet y poder llegar a aún más rincones en la tierra. Te ruego por cada una de las mujeres detrás de esta pantalla que pueda experimentarte, que pueda ver tu rostro y que sea tu Espíritu Santo trayéndole vida a través de tu palabra. Que esta porción y las siguientes en esta conferencia puedan ser un parteaguas para que cada vida de estas mujeres pueda estar cada día más cerca de Jesús. Porque ese es el único ingrediente para nuestra salvación y la plenitud de nuestra alma. Este tiempo es completamente tuyo, Dios. Llévate toda la gloria, Padre. Y permítenos ver tu rostro, ver tu gloria, Padre. Te amamos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a leer el versículo 11 para darle un repasito. Por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios somos manifiestos, y espero que también seamos manifiestos en las conciencias de ustedes. Muy bien. Sabemos que el apóstol Pablo fue quien escribió esta carta a la iglesia en Corinto. Es la segunda carta que le escribió a esta iglesia. Y los antecedentes de Pablo, por así decirlo, era un conocedor sabio de la ley y ante tal puesto que tenía antes de Cristo, antes de que Cristo se le revelara, él sabía perfectamente acerca del juicio de Dios. Sabía que Dios es un Dios santo y un Dios justo. Y conociendo esta justicia de Dios, el juicio venidero y la realidad del pecado anclado en el corazón de la gente, no solamente de la gente en Corinto, sino la gente también el día de hoy, Pablo persuade a esta iglesia y hoy nos persuade a nosotros de volver a Dios. Si leemos un versículo anterior, el versículo 10, encontramos que dice: porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Suena interesante. Entonces Pablo está diciendo que cada cosa que he hecho durante toda mi vida y que voy a hacer va a ser expuesta en un juicio. Y Pablo, si estás diciendo que Dios es santo y es justo, entonces no puedo de alguna forma declararme yo mismo inocente o salir victorioso de ese juicio si en algún momento en mi infancia dije alguna mentirita. Eso nos hace ver qué tan lejanos estamos en nuestra propia carne de la santidad de Dios y de la presencia de Dios. Vemos que el pecado nos separa completamente y por más que queramos escalar por buenas acciones, no vamos a poder llegar. Pero aquí la palabra clave es que es el tribunal de Cristo.
Es solo a través de Cristo que nosotros podemos ser quedados como justificados, como limpios, salir victoriosos de ese juicio. Pero ojo, no te llevarás tú la gloria por las obras de Cristo. Así que no te vayas a poner un saco que no es tuyo. Es Cristo quien se va a llevar toda la gloria y todo el crédito por los hechos buenos que el creyente haga durante su vida como resultado de la obra de Dios en ellos. Entonces, no se trata de que nuestras obras ahora en Cristo, Dios las esté anotando como palomitas y qué bueno te estás portando en tu vida en Cristo, sino que son pequeñas piedritas que vamos acumulando para el crédito y la gloria de Cristo mismo. Entonces, Pablo dice, pero a Dios somos manifiestos y espero que también seamos manifiestos en las conciencias de ustedes. Esto habla de que es Dios quien está mirando los corazones, no nada más las acciones de las personas. A Dios somos manifiestos. Dios nos conoce de todo a todo. El rincón más escondidito en tu corazón, sí, Dios lo conoce. Y envió a su Hijo también para morir por ese rinconcito un poquito lleno de arañas y oscuro en tu corazón. Pero vamos a regresar un poquito a Pablo. ¿Cómo es que Pablo empieza su anuncio del Evangelio y el ser una nueva criatura con conoce el temor de Dios, todos tenemos que comparecer ante este juicio? ¿No es una entrada un poco fuerte para lo que podamos llamar nosotros esperanza? ¿No empieza un poco desesperanzador? Pues sí, porque es la realidad de nuestros corazones. El pecado está anclado en nuestro corazón y el único que puede quitarlo de ahí es Jesucristo. Y ahora, así como Pablo, nosotros tenemos este llamado a compartir de esta justicia de Dios. Compartir a los demás, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestras amigas, compañeros de la escuela, compañeros del trabajo. Desde esta postura de, hay un juicio, esto es real. La decisión para la vida eterna o para la muerte eterna es real. ¿Qué es lo que vas a decidir tú? Es un mensaje contundente, es un mensaje fuerte. No simplemente se trata de un Cristo te ama y murió por ti, que es verdad, pero es la santidad de Dios, el pecado que nos separa de esa santidad y esa justicia de Dios. Entonces, ¿sabes cuál es tu motivación para hablar del Evangelio a los demás? El temor de Dios, así como a Pablo, te lleva a preocuparte por el futuro del alma de tus familiares, de tus amigos y de las personas a quienes amas y están a tu alrededor. Piénsalo y medítalo por un momento. Vamos al versículo 12, que dice así: no nos recomendamos otra vez a ustedes, sino que les damos la oportunidad de estar orgullosos de nosotros, para que tengan respuestas para los que se jactan en las apariencias y no en el corazón. Entonces, ante la evidencia que aparece en el inicio de esta carta a los Corintios, podemos pensar que Pablo empieza a decir esto porque ha sido acusado simplemente de ser un gran elocuente y querer agradar a las personas para ser ganados para Cristo. Pero en versículos anteriores que quiero que leamos, quiero que escuches lo que Pablo dice al respecto. Por ejemplo, al principio, 2 Corintios, capítulo 1, versículo 12. Dice así: esto es
en la Nueva Traducción Viviente. Podemos decir con confianza y con una conciencia limpia que en todos nuestros asuntos hemos vivido en santidad y con una sinceridad dadas por Dios. Hemos dependido de la gracia de Dios y no de nuestra propia sabiduría humana. Es la forma en la que nos hemos comportado ante el mundo y en especial con ustedes. ¿Te fijas cómo Pablo dice, Dios es el que sabe que esto es real? Dios es este respaldo porque Dios ha llamado a Pablo a hablar de su evangelio, a compartirlo con esa autoridad, porque Dios mismo, esa gran autoridad por sobre todas, es quien lo respalda y quien lo conoce. Vamos a ver otro versículo igual en 2 de Corintios, ahora capítulo 3, versículo 1. Otra vez comenzamos a elogiarnos a nosotros mismos. ¿Acaso somos como otros que necesitan llevarles cartas de recomendación o que les piden que se escriban tales cartas en nombre de ellos? Por supuesto que no. ¿Cómo podríamos verlo el día de hoy? Porque ya no hay tanto como estas cartas de recomendación para encargar a una persona en la casa de algún amigo, ¿no? Pero sí podemos verlo como esta apariencia de ser un gran predicador de la palabra por mero reconocimiento o por mera trayectoria, porque no hablamos de nuestras glorias o nuestras victorias, los milagros que vimos en el pasado, sino es una vida constante a los pies de Cristo. No porque hayamos tenido hace 20 años un gran evento evangelístico o un gran ministerio, eso es una garantía para que el día de hoy podamos tener esa misma autoridad. Porque no es nuestra autoridad, es Dios quien está respaldando con su palabra. Y entonces, si no estamos hablando de su palabra, pues perdemos esa autoridad que Dios nos ha dado, ¿no? Entonces, creo que en esta temporada en la que todas o la mayoría de las cosas han sido virtuales, aún la iglesia, pues tenemos mucho más acceso a estar viendo predicadores de diferentes iglesias, de diferentes ministerios y predicadores que podrían parecer muy piadosos, pero son más elocuentes que sumisos y sometidos a la autoridad de Dios. Así que, ojo con eso, ¿no? O sea, estos grandes elocuentes, la Biblia los llama como maestros falsos o que están enseñando un evangelio que está un poco desviado y por lo tanto es un evangelio basado en mentira. Otro versículo del cual te quiero hablar, igual en 2 de Corintios, ahora es capítulo 4, versículo 2. Y Pablo menciona aquí: rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. No tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de Dios y todos los que son sinceros lo saben bien. Otra vez Pablo usa esta gran autoridad que Dios le ha dado de decir: Dios me conoce, Dios conoce mi corazón, Dios conoce mis motivaciones y es Dios quien está respaldando esto porque Él me llamó aquí. Pablo es sincero en dar su testimonio de su real y amor hacia la iglesia de Cristo, en este caso en Corinto, al darles un mensaje del evangelio puro, fiel, sin atenuaciones, no diluido, no maquillado, como diríamos ahora, sin filtros. Y sabemos esto por las redes sociales. ¿Quién quiere aparecer en una historia en Instagram o en algún live
con la cara con la que recién se despertó en la mañana. Hay muchos filtros que nos podemos poner. Y aquí Pablo está diciendo, yo no he puesto ningún filtro piadoso, ningún filtro religioso, ningún filtro de elocuencia. Y el Evangelio no tiene por qué tener ningún filtro para que sea aceptado por una persona necesitada, una persona muerta en sus delitos y pecados. Es como si pusiéramos un curita en una herida de bala. Es como si pusiéramos un poco de miel para una fractura, ¿no? Hablando de estos remedios de la abuela, remedios caseros. No sirve de nada maquillar el Evangelio. Un Evangelio distorsionado, un Evangelio maquillado no salva vidas. Es necesario saber que estamos con el pecado anclado en nuestro corazón, que necesitamos que Cristo lo saque. Es necesario saber que estamos muertos y que si seguimos en ese camino sin Cristo vamos a terminar en una muerte eterna. Es necesario saber que Dios es santo, que Dios es justo. Y que no solo es santo, es 3 veces santo. La perfección. Dios es completamente luz y no puede haber tinieblas ni oscuridad en Él. Ni siquiera una sombra. Es necesario saber nuestra condición y saber quién es Dios. Saber dónde está Dios en toda su majestad, en toda su gloria. Dándonos cuenta de esto y dándonos cuenta de toda esa ley que vemos en el Antiguo Testamento que es necesaria para agradar a Dios, para darle un sacrificio que sea agradable a sus pies, para darnos cuenta que no vamos a poder solos. Es necesario conocer que Cristo, siendo Dios, dejó su trono para venir a la tierra en forma de hombre, vivir una vida justa, morir en un madero, siendo completamente inocente, pagando por cada uno de nuestros pecados, amándonos de esa forma, dando su vida por ti, dando su vida por mí, dando su vida por nosotros. Que bajó a las profundidades de la tierra, que liberó del cautiverio, nos liberó de la muerte, que resucitó y que ahora está sentado a la derecha del Padre, preparando una morada para ti y para mí, si has creído en este Evangelio. No solamente decir, oye, Cristo te ama. Hay mucho más que decir que un Cristo te ama. ¿Te has encontrado ahí? Queriendo maquillar o hacer un poquito más tenue, que no parezca tan agresivo ni tan la paga del pecado es muerte, o tal vez decirlo entre dientes, para que no se ofenda a la otra persona y para que pueda tener una relación igual que antes contigo. Vamos a leer ahora Gálatas capítulo 1 versículo 10. Queda claro que no es mi intención, dice Pablo, ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Wow. Esa es una gran motivación y creo que nos la ha repetido en varias ocasiones en los versículos que acabamos de leer. Pablo dice, esto lo hago para Dios, esto lo hago para agradarlo, esto lo hago
porque Dios me ha llamado a hacer esto y Dios me respalda con su palabra. Entonces, ante tal verdad, podemos esperar que cuando hablemos de Cristo, si es que tus motivaciones son el temor de Dios y el amor a Dios, probablemente te vas a encontrar con rechazo, con sarcasmo, con incredulidad y con crítica. Eso es una realidad. Porque le pasó a Pablo. Es más, le pasó a Cristo mismo. Pero esto no es para desanimarte, ni mucho menos. Vamos a leer, regresando a la carta de Corintios, 2 de Corintios capítulo 1, versículo 14. Dice, aunque por ahora no nos entiendan, entonces en el día que el Señor Jesucristo regrese, estarán orgullosos de nosotros de la misma manera que nosotros estamos orgullosos de ustedes. Así que no nos desanimemos. Recuerda que nuestro trabajo no es convertir a las personas a Cristo. No tenemos ese poder. No somos el Espíritu Santo. Sino que llevamos a ver a esas personas de dónde viene el manantial de agua viva, de donde nosotros ya hemos bebido y nos hemos saciado. Y nuestro galardón no está aquí para recibir ay, gracias por un sorbito del agua que me diste. Es lo que necesitaba. Ese no es tu galardón, no lo hagas por eso. Nuestro galardón está en el día de Jesucristo, cuando Jesucristo regrese por su iglesia. Cuando Él vuelva y te llame buen siervo fiel. ¡Qué maravilla! Vamos a seguir con el capítulo 13. Con el versículo 13, de 2 de Corintios 5. Porque si estamos locos, dice Pablo, es para Dios. Y si estamos cuerdos, es para ustedes. El entusiasmo de hablar de Pablo sobre el Evangelio ante diferentes audiencias, desde reyes hasta gente en la calle. Sabemos que Dios le dio a Pablo el llamado de hablar del Evangelio de los gentiles. Entonces, si no eras un judío en ese tiempo, Pablo era el que te iba a hablar. O sea, si fueras comerciante, si tuvieras riquezas, o estuvieras en la calle, o fueras leproso, o fueras un rey. Pero si no eras del pueblo de Israel, a Pablo le tocaba hablarte del Evangelio. Y lo hacía con tanto entusiasmo y me lo imagino gritando por las calles, hablando fuertemente acerca de la justicia de Dios, como ya lo vimos, pero también hablando de su propio testimonio y de cómo Cristo mismo fue el que lo llamó, cómo Él transformó su vida, cómo Cristo transformó la vida de Pablo. Un corazón que desde el punto de vista humano parecería súper duro, ¿no? Y malo. Pablo, antes llamado Saulo, que iba a perseguir a cualquier cristiano, cualquier seguidor de Cristo, y ahora escucharlo hablar acerca de la salvación que es en Cristo y cómo su vida ha sido transformada y tiene un propósito mucho más maravilloso y mucho más valioso que el simple hecho de hablar y evaluar la ley. Entonces a los demás les parecía esto como una locura. Su propia conversión milagrosa parecía una locura. Te voy a leer una pequeña historia que aparece en el libro de Hechos, capítulo 26, versículos 24 y 25. El contexto es que Pablo estaba hablando de su testimonio ante un rey. Y había
estaba ahí Festo, ¿no? Que estaba ahí escuchando. Vamos a escuchar qué dice. Mientras Pablo decía esto en su defensa, Festo dijo a gran voz: Pablo, estás loco. Tu mucho saber te está haciendo perder la cabeza. Pero Pablo respondió: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. ¡Wow! Pablo explica entonces que si alguien cree que se está excediendo de sus formas de hablar del evangelio, o hasta como arrebatos espirituales, de hablar de quién es Dios y cómo Cristo mismo lo llamó, y que todos tienen esta invitación de parte de Cristo para la vida eterna, que para el pueblo de Israel era una locura, como pues si nosotros somos el pueblo elegido. Hablar de este evangelio, este regalo de salvación que es para todos. Todo eso, todas esas conversaciones, Pablo las hace para Dios, por temor a Dios, por amor a Dios. Y porque Dios le dio ese propósito, ese llamado, la misión de Dios. Y esto nos habla de que Pablo tiene una relación cercana con Dios. Hemos leído que Dios conoce bien a Pablo, pero aquí conocemos que Pablo conoce bien a Dios, se relaciona con Él en lo íntimo. Pero también Pablo dice que todo lo que parezca dicho con cordura lo hace por el beneficio de las personas que lo escuchan, a fin de que comprendan. Has estado ahí de repente que estás haciendo tu devocional, teniendo un tiempo con Dios padrísimo, y sales de tu habitación o del lugar de donde hagas tu devocional súper emocionado, y todavía con la Biblia en mano y diciendo: es que Dios me habló, Dios respondió por mi oración. Y le hablas al primero en tu casa que ves venir y le dices: oye, es que Dios me habló y me dijo esto, y con lágrimas en los ojos, y te ven con cara de: ay, ¿y no vas a desayunar? ¿No? Porque en esa locura, en ese arrebato, en ese tiempo maravilloso espiritual con Dios, Dios es el único que conoce perfectamente tu corazón. Y Dios va a transformar ese corazón a través de la palabra de Dios. Pero a veces para los demás, la palabra de Dios les habla de diferente forma, porque todos los corazones son diferentes. Entonces es necesario como, a ver, estaba pasando por esto, oré a Dios y me respondió a esto, y hacerlo con un poco más de calma, con un poco más de cordura. Y aún más esto hacia las personas que no creen en el evangelio. ¿Cómo te van a decir: oye, pero te quedaste sin empleo? ¿Cómo es que tienes paz? ¿Cómo que es que te estás riendo? ¿Cómo es que das gracias a Dios? Eso parece locura a veces, ¿no? Entonces creo que si has pasado por esto, también experimentaste lo que Pablo está diciendo en ese momento. Y al final de cuentas, para ti y para mí, lo de menos es que nos llamen que estamos locas. Que nos llamen locas si quieren. Si es que eso implica que tenemos una relación cercana, una relación íntima con el Rey de Reyes. Eso es lo realmente importante. Entonces, ¿qué te ha parecido esta porción? ¿Ha sido de valor para ti? ¿Has podido reconocerte en cuanto a tus motivaciones para compartir el evangelio? En cuanto a si le pones ahí una florecita más al evangelio, o mejor omites alguna palabra. ¿Te has visto como la loca que habla del evangelio, pero que sabe y está segura que es Dios quien la conoce y Dios quien la respalda? Así que
para terminar. Muy fácil. Teme a Dios. Ama a Dios. Y comparte el Evangelio con fidelidad y perseverancia, sin importar la oposición. Porque estamos en una batalla por nuestras almas. Una batalla por nuestra eternidad. Y no te preocupes, que si Dios te ha enviado, es porque Él mismo irá contigo y te dará su respaldo. Acompáñame a orar. Mi Dios, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque podemos conocerte tal como eres. Un Dios justo, un Dios santo, un Dios que nos ama y que nos ha dado una gran esperanza por medio de Cristo. Hoy te rogamos que podamos tener esa valentía que tuvo Pablo para hablar de tu Evangelio. Te rogamos que podamos ser fiel a las Escrituras, fiel a tu palabra, fieles a ti al hablar del Evangelio. Te rogamos que sea tu Espíritu Santo hablando a través de nosotras lo que conviene para gloria tuya, porque te amamos y queremos obedecerte. Te ruego que pongas en nosotras preocupación por las almas que tenemos cercanas, que aún no te conocen. Que podamos hablarles de este Evangelio que trae vida. Este Evangelio que es la solución a su problema de muerte eterna, a su problema de depresión, de ansiedad, de miedo. Gracias, Dios, porque nos has hecho salvas, Señor, y nos has puesto como testigos de tu gloria a nosotros poder compartir el Evangelio. Líbranos, Dios, de compartir tu Evangelio solamente para recibir un gracias o para vernos bien, sino llénanos de un temor genuino de tu santidad y de tu justicia, Señor. Y una preocupación y amor real, genuino por las almas de las personas. Te amamos, Padre. Te amamos, mi Dios, y queremos darte la gloria. Usa nuestras vidas, Padre, te pertenecemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.